Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3. Así que voy a pedir que abran sus Biblias en el versículo 7, del versículo 7 al 11 del capítulo 3, que vamos a tomar como base para este estudio. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Vamos a detenerlo hasta ahí, hermanos, para que esa sea nuestra base para el estudio. Bueno, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta tu casa este domingo. Te pedimos, Señor, que tu gloria se manifieste a través de este estudio de tu palabra, Señor. Te pedimos que nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos sean abiertos para escuchar esta palabra tuya, Señor, y que llegue a nuestro corazón, llegue a tierra fértil, produzca fruto al 100 por 1, Señor, y nos llegue al corazón, Señor, esto que vamos a estudiar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Te invitamos a este lugar, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido, Señor. Tu nombre sea glorificado, Señor Jesús, tú eres el Señor. Recibe la gloria y honra a través de este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues a manera de contexto, la semana pasada estuvimos estudiando los primeros 6 versículos de este capítulo, en donde veíamos cómo los falsos maestros que atacaron a Pablo en Corinto estaban tratando de desprestigiar su ministerio. Estos falsos pastores o ministros se hacían pasar por grandes predicadores que nadie conocía, ¿no? Pero ellos decían que eran grandes predicadores y a tal grado que llegaban a menospreciar el ministerio de Pablo. Imagínense nomás, hermanos, ¿quién en ese tiempo sería capaz de decir que Pablo no era nadie, ¿no? Siendo todo lo que estaba haciendo Dios a través de él, ¿no? Fue transportado al tercer cielo, todo lo que ya hemos platicado, ¿no? ¿Con qué cara esa gente se atrevía a decir que Pablo no era nadie en el evangelio, ¿no? Así que Pablo en su defensa, en los primeros 6 versículos, lo que vimos la semana pasada, empieza a enfatizar que él era un predicador no por ganancia deshonesta, sino que él era un mensajero de Dios que él lo había puesto sobre ellos. Y estos falsos predicadores o falsos maestros tenían contra Pablo que él no tenía cartas de presentación, él no tenía cartas de recomendación. Ellos decían a ese que viene a visitarlos por allá cada 5 o 3 años, ¿quién lo recomienda? Y ellos decían, nosotros traemos carta de recomendación. Miren, yo estuve en Filipos, estuve en Atenas, estuve en otras iglesias, etcétera, y aquí están mis cartas. A mí me conocen, pero a Pablo nadie lo conoce. Y ese era uno de los grandes argumentos que ellos tenían en contra de Pablo, ¿no? Sin embargo, Pablo enfatiza que esas cartas de presentación o de recomendación no necesariamente tenían que ser físicas, porque para él las cartas de recomendación eran los mismos corintios, eran los mismos hermanos que se habían convertido al evangelio. Así que ellos eran cartas abiertas que podían ser leídos por las personas. Entonces, ¿qué mayor carta de recomendación habría que la vida transformada de las personas en donde Pablo estaba predicando? Así que los falsos maestros pues no contaban con esas cartas de recomendación, digamos, firmadas por Cristo, en donde las personas estaban siendo transformadas, porque ellos tenían ministerios itinerantes, llegaban a una iglesia, hacían su negocio, porque a eso iban, pues iban a pedir dinero, se mantenían de eso y se iban. Así que ellos no podían presumir lo que Pablo, que ellos tenían cartas abiertas, vidas transformadas por parte del Espíritu Santo. Pablo afirmaba, hermanos, que su ministerio pues provenía de Dios, que era quien se lo había dado. Y el Señor le había dado a Pablo la responsabilidad de la divulgación del nuevo pacto, de las buenas nuevas. Y no
la letra que mata, sino el espíritu, como dice en 2 Corintios 3:6, que es donde nos quedamos la vez pasada. Versículo 6, eh, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de un nuevo evangelio, de una buena noticia nueva, no de la letra, es decir, no de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ahí está haciendo Pablo los dos contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Él en unas cuantas palabras, en un solo versículo, dice que la ley mata, y eso es porque nadie la podía cumplir. Mas, sin embargo, el nuevo evangelio, el nuevo pacto, era una ley del espíritu, en donde todos teníamos derecho a la vida. Y es algo sobre lo que Pablo se va a extender un poquito más adelante. Y a partir del versículo 7, Pablo empieza a hacer comparaciones entre lo que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el Viejo Pacto y el Nuevo Pacto. Y él enfatiza todo esto porque los judíos convertidos en su mente cuadrada, vamos a decirlo así, estaba muy vigente la Torá, el Antiguo Testamento, la ley, todo el proceso que ellos tenían que atravesar para, en cierta manera, intentar agradar a Dios. Y de repente viene Pablo con una instrucción diferente, pues todo eso les caía a ellos como una bomba, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, nada más me arrepiento, me convierto, me bautizo y ya con eso cumplo toda la ley. Todo eso les causaba mucho ruido en su cabeza, ¿no? Mas, sin embargo, la obra del Espíritu Santo hacía que esas cosas que ellos no comprendían, el Espíritu Santo se las revelaba con el tiempo de estarlo buscando, con el tiempo de estar estudiando y encontrando las promesas del Antiguo Testamento que se cumplían en el Nuevo. De esa obra transformadora, Pablo empieza a hablar a partir del versículo 7. Veamos qué dice el versículo 7 de 2 Corintios capítulo 3. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Bueno, aquí llama la atención que Pablo dice el ministerio de muerte grabado con letras. Evidentemente está haciendo referencia a los 10 mandamientos que nosotros sabemos que fue grabado con la misma mano del Señor. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque esto es muy importante, hermanos. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Él. Mucha gente argumenta que este libro son puras mentiras. Mucha gente dice que son inventos de hombres y que la escribieron hombres. En cierta manera tienen razón porque Dios utilizó a hombres inspirados por el Espíritu Santo para escribirla. Muchos niegan que sea la palabra de Dios, que Él no la escribió. Pero sí es importante resaltar, bueno, sabemos que el Espíritu Santo utilizó a hombres para escribirla inspirados en Él. Pero hay dos secciones en la Biblia, hermanos, en donde su contenido fue escrito por el puño y letra de Dios. Y vamos a ver rápidamente cuáles son. El primero de ellos es la primera evidencia que tenemos que una parte de la Biblia fue escrita con el puño y letra de Dios es en Éxodo capítulo 31. Lo acabamos de leer en la secuencia de lectura que traemos. Vamos a Éxodo capítulo 31, versículo 18. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escritas con el dedo de Dios. Pues ahí tenemos, mano, la evidencia de que Dios escribió con su puño y letra los 10 mandamientos en las tablas de piedra. Dentro de esos mandamientos, hermanos, emana lo que es la Torá o la ley judía. Dentro de esos 10 mandamientos hay 172 palabras en hebreo, que son los 10 mandamientos, en el hebreo original, por supuesto, ¿no? De esos 10 mandamientos emanan 613 leyes que corresponden a la actual Torá de los judíos. Por cada ley o mandamiento o ordenanza en la Torá, por lo menos 1 o 2 mandamientos de los 10 mandamientos corresponden a esa ley, están respaldados por esa ley. Así que toda la ley resumida está en los 10 mandamientos.
escrita por el puño y letra de Dios. La segunda evidencia de que Dios escribió con su puño y letra otra sección en la Biblia la encontramos en Daniel capítulo 5, versículo 5. La famosa escritura en la pared, hermano. Daniel capítulo 5, versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Imagínate nomás ver eso, hermano, la mano de Dios escribiendo, ¿no? Qué impresionante. Y más abajo en ese mismo capítulo, en los versículos 24 al 28, nos dice sobre qué escribió el Señor, ¿no? Estaba escribiendo sobre una condenación que venía sobre el actual rey de Babilonia por no haber reconocido la gloria de Dios. Muy bien, ahí cerramos el paréntesis, hermano. Bueno, Pablo nos dice, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, aquí Pablo nos dice que la ley mata en un sentido de que nos acusa que somos pecadores. Menciona que es un ministerio de muerte, hermanos, porque en ese tiempo, y todavía, hermanos, nadie podría satisfacer esas demandas de cumplir la ley al pie de la letra con sus propias fuerzas. Nadie, ni Pablo, nadie pudo haber cumplido a la perfección la ley, lo que exigía la ley. Solo Jesucristo pudo cumplir con esa carga tan pesada. Ahora, el propósito de la ley, hermanos, era crear conciencia en las personas de cuánto pecadores eran y de que todos éramos dignos de muerte. Ese era el propósito de la ley. Esto lo explica perfectamente Pablo en el libro de Romanos. Ahí da detalles sobre esto, sobre cuál era el objetivo y la función de la ley. Su propósito principal era definir cuáles eran los delitos que cometíamos, porque la gente antes pecaba, antes de la ley, y no tenía conocimiento que eso Dios lo aborrecía o que Dios no lo aprobaba. Pero ahora con la ley, Dios ya traía conciencia a las personas que éramos pecadores. Es decir, ya teníamos algo que nos acusaba, hermano, delante de Dios. Así que, hermanos, si la ley no existe o no existía, entonces no había nada de qué acusarnos. Dios necesitaba que existía una ley para que el pueblo le pudiera servir con santidad y que ellos pudieran ser dignos de estar delante de la presencia de Dios. Por eso surgió la ley de Dios. Necesitamos estar limpios y separados de acuerdo a las exigencias del Señor para poder ser dignos de ser llamados sus hijos. Por eso Dios estableció la ley, la ley que le dio al pueblo judío para que pudiéramos ser santos. Ahora, si la ley no existía, pues éramos libres, pero ahora existía una ley, hermanos, y todos eran pecadores. Nadie podría salir bien evaluado de esa ley. Y la conciencia de ellos, pues los acusaba. ¿Recuerdan la escena, hermanos, cuando van correteando a la mujer adúltera? El Señor Jesús está escribiendo en la tierra con un dedo. Y la gente, para probarlo, le dicen, Señor, la encontramos en el acto, dice. La vamos a apedrear, dice. Moisés mandó que las apedreáramos. ¿Tú qué dices? Y el Señor escribiendo ahí en la tierra, ¿no? Y de repente voltea a mirarlos. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. En otras palabras, el que tenga su conciencia tranquila, que sea el primero en arrojar la piedra. Pues nadie la arrojó, ¿no, hermanos? Todos soltaron la piedra y se fueron. ¿Por qué? Porque la ley los acusaba a ellos de que no eran dignos, pues, de hacer eso. Y se quedó sola la mujer, dice la Biblia, ¿no? Y el Señor le pregunta, ¿quién te acusa? ¿Dónde están los que te acusaban, no? Entonces, ya ves, nadie te acusa, yo tampoco. Vete en paz y no peques más, le dice el Señor, ¿no? Qué impresionante esa escena, ¿no? Ahora, hermanos, después de que acabó la Segunda Guerra Mundial, nosotros sabemos que los aliados ganaron y hubo una acusación muy grande por parte de los aliados contra todo el imperio alemán de ese tiempo, ¿no? Por todos los abusos, asesinatos y la muerte que le dieron y el exterminio que le dieron a gran parte del pueblo judío. Y los alemanes, los altos mandos militares alemanes fueron acusados en lo que se conoció los juicios de Nuremberg, en donde se les estaba buscando condena y hacer justicia por toda la maldad que habían hecho.
Y uno de los principales cargos contra esos militares era la muerte que le dieron a los judíos. Así que los fiscales, hermanos, cuando los acusaban sobre eso, no había una ley que dijera que estaba prohibido matar judíos en Alemania. Así que la defensa de los militares en ese tiempo era, ¿de qué me estás acusando? El fiscal decía, mataste 7 millones de judíos. ¿Y? En nuestra ley alemana no se prohíbe eso. En nuestra ley no dice que es malo que matemos judíos. Y tenían razón, hermanos. Así que los fiscales no tenían los argumentos legales, hermanos, para acusarlos y para condenarlos. Así que los altos mandos militares estaban quedando, se estaban saliendo con la suya. La ley que existía en Alemania efectivamente no prohibía, al contrario, les daba todas las facilidades para acabar con todos los grupos étnicos que no eran agradables a ellos. Ellos querían gente blanca, alta, fuerte, y a los morenos y homosexuales de otras religiones y gente a la que menospreciaban la querían muerta. La ley alemana facilitaba eso. Y estaban ellos por ganar eso, hermanos, ese pleito legal. Pero con el tiempo apareció un abogado de Estados Unidos muy experimentado que les dijo, si hay una ley que los acusa, y con ese argumento perdieron. Ustedes tienen una conciencia y ustedes saben que aunque no existe esa ley, ustedes tienen una conciencia que los acusa, que lo que hicieron no está bien. Y cuando ese abogado les dice eso, pues los mandos militares agacharon la cabeza, pues reconociendo que su conciencia los estaba acusando de que eran culpables, hermano. Con eso ya no tuvieron argumento para defenderse, así que no existía una ley, pero existía una conciencia, la ley de la conciencia que los condenó a ellos, y pues nosotros conocemos el resultado, ¿no? Los condenaron a muerte. Bueno, así que hermanos, el conocimiento de los 10 mandamientos para el pueblo judío en aquel tiempo, pues era conocer la ley de Dios. Con eso ellos ya conocían que era el pecado, y con eso, al conocer la ley, pues sabían que no tenían derecho a salvarse si constantemente estaban violando esa ley. Cualquier acción que ahorita hagamos nosotros todavía y que quebrante esos mandamientos nos acusa de que seamos pecadores. Nosotros, nuestra conciencia, hermano, nos acusa que somos pecadores delante de Dios. Ahora, en la gracia, porque el Espíritu Santo está constantemente llamándonos al arrepentimiento. Esa es la gran diferencia. En el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo sobre la gente común, dándoles la oportunidad de que vinieran delante del Señor y pidieran perdón. No, ahí era el tema más mecánico. Ellos no podían hacer eso. Nadie podía cumplir la ley ni las exigencias de Dios. Todos sabían que eran pecadores, hermanos. Dios estableció la ley, todo el mundo es pecador. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Así es que todos estaban condenados de acuerdo al criterio de Dios. Entonces, hermano, pues, ¿cuál era la solución? ¿Cuál era la idea de que apareciera la ley en ese tiempo? Bueno, acusarlos, hacerlos sentir de que tienen una conciencia que los acusa. ¿Y cuál era la solución para la salvación de ellos? Ninguna, hermanos. En ese tiempo, ninguna. No la había. La Biblia nos habla de que habría perdón de pecados al sacrificar animales, pero ese derramamiento de sangre, hermano, lo que hacía era cubrir los pecados. Ahí estaban, ahí seguían estando presentes. Había todo un ritual que conocemos. Se sacrificaba el animal, había libaciones, es decir, había derramamiento de sangre. Los pecados eran perdonados, pero a la siguiente semana ahí estaba otra vez la misma persona con otro animalito, ¿no? Pidiendo perdón otra vez por sus pecados y sacrificando. Así que no había, hermanos, una solución real como la que nosotros tenemos ahorita para el perdón y la salvación nuestra. Pero sin embargo, era necesario, hermanos, que Dios estableciera su ley como un futuro mecanismo de salvación, porque la ley era el reflejo de que Cristo iba a venir, hermanos, a traer esa salvación. La ley era algo muy mecánico que tenía que hacer el pueblo. Y esa ley establecía las bases para decir, nadie puede ser salvo, nadie por ningún lado. Sin embargo, al venir Jesús, hermanos, ese fue el conducto de salvación. Era necesario que se estableciera la ley para que nosotros nos sintiéramos pecadores y el Señor utilizara eso para que pudiera venir Jesucristo y nos hiciera libres de esa maldición, hermano, de ese pecado. Ahora, imagínate esto, hermano.
Imagina que Jesucristo viene y que no existía ley. ¿Por qué razón iba a morir Jesucristo si no existiera la ley? No había razón para que muriera, ¿no? Entonces, por eso era necesario, hermanos, que existiera la ley. Dios utilizó ese mecanismo para salvarnos. Tenía que existir algo de qué acusarnos para que después viniera la solución por medio de Jesucristo al transformar nuestras vidas y nosotros al arrepentirnos. Bueno, dice Pablo que fue con gloria la aparición de esta ley. Y esto es porque cuando el Señor le da la ley a Moisés, la gloria apareció sobre el monte. Nosotros lo leemos en Éxodo capítulo 19. Vamos a irnos para allá rápidamente. Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 20. Y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron de pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahí le paramos. Y seguimos leyendo, sigue describiendo todo lo que estaba sucediendo, porque la presencia de Dios estaba en el monte Sinaí. Eh, el pueblo no se podía acercar tanto porque Dios le advirtió a Moisés, nadie puede verme. Si ellos suben a la mitad o en los límites que están establecidos, van a morir. Así que fue muy glorioso, hermanos, ese encuentro. O sea, el Señor estaba entregando su ley, su voluntad a Moisés. Así es que ese evento no podía ser algo simple, tenía que ser algo muy glorioso. Por eso Pablo lo resalta. La entrega de la ley fue muy gloriosa con la presencia de Dios en el monte Sinaí. Eso lo deja muy claro el apóstol Pablo. Él dice, muchos de nosotros, hermanos, desearíamos ver, menciona por ahí, ¿no? Dice, muchos desearían haber visto ese evento, ¿no? Y cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos, y cuando leemos las grandes intervenciones que Dios tuvo, sobre todo, por ejemplo, en Egipto, cuando se abre el mar, cuando aparecen las plagas en Egipto, cuando Dios por mano de Moisés los libra de cuantas cosas en el desierto, a veces nosotros quisiéramos haber visto esas cosas, ¿no? ¿A quién no le gustaría haber cruzado también el medio del mar, caminando en seco, hermano? Cuando nosotros vamos aquí al mar, vemos la inmensidad del agua y decimos, mira, se ve inmenso, poderoso, ¿no? Ahora imagínate que eso se abra, hermano, y que pasemos en seco caminando. Es increíble, ¿no? Muchos quisiéramos haber visto eso. Muchos profetas, pero sin embargo, la Biblia nos dice, hermanos, que mucha de esa gente que vivió en aquellos tiempos del Antiguo Testamento quisieran o desearon haber vivido lo que nosotros tenemos hoy. Muchos de los que vieron esos grandes milagros que hizo el Señor con ellos, desearon haber vivido eso que tenemos nosotros ahorita, hermano. Y vamos a buscar qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermanos. Fíjate qué interesante, hermanos. ¿Recuerdas, hermanos, cuando Jeremías vio la destrucción del templo y que lloró? Pero más sin embargo Dios le reveló, lo voy a reconstruir, pero ese templo lo voy a reconstruir en el corazón de cada una de las personas.
Imaginan, él seguramente ha de haber anhelado ver eso, hermano. Eso que tanto desearon los antiguos profetas o líderes del Señor en el Antiguo Testamento, nosotros hoy lo tenemos, hermano. Está en nuestra vida, ahora está en nuestro corazón. Nosotros estamos viviendo eso. Eso que anhelan los ángeles que acabamos de leer, nosotros lo estamos viviendo, hermano. Solo que a veces no lo valoramos o no nos damos cuenta de esa grandeza. Pero es algo muy grande que está sobre nosotros. Ahora, pues Pablo no desprecia evidentemente la ley, ¿no? Ni reducía el valor, aunque era algo muy mecánico y cansado. Más bien, Pablo está reconociendo que era gloriosa en ese tiempo porque esta reflejaba la naturaleza, el deseo de Dios, la voluntad de Dios sobre nosotros. Después él nos dice, no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Cuando él desciende, dice la Biblia en Éxodo que su rostro estaba muy iluminado, a tal grado que la gente no lo podía mirar a los ojos. Se encandilaba la gente, no podían mirarlo y Moisés no se había dado cuenta. Y eso era porque la gloria de Dios brillaba en la cara de Moisés. Era muy intensa para poderla ver. Él no se daba cuenta de que la gloria de Dios estaba sobre él. Y esto era, hermanos, porque había estado 40 días con él platicando, hermano. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestro rostro cambia, nuestra vida cambia. No va a brillar tal vez como Moisés, pero sí nuestra vida de manera espiritual va a brillar a ser diferente que la de los demás. Y eso es porque estamos delante de la presencia del Señor. El rostro de Moisés, en particular, pues decíamos que brilló mucho. Y eso lo menciona Éxodo capítulo 34 del 29 al 35. Eso ya lo leímos nosotros en el orden de lectura que traemos. Pero sí quiero mencionar que Moisés, dice la Biblia, que se puso un velo, hermanos. Cuando él se dio cuenta, cuando le dijeron que su rostro estaba brillando, él se puso un velo. Y muchos se preguntan por qué se puso ese velo. Al final del versículo que estamos estudiando, el 7, dice que esa gloria en el rostro, ese brillo que traía, había de perecer. O sea, poco a poco se iba a estar desvaneciendo y desvaneciendo. Y la mayoría de los estudiosos de la Biblia dicen que Moisés se cubrió el rostro no para que lo pudieran observar, sino que él sabía que ese brillo que él tenía poco a poco se iba a ir desvaneciendo. Y muchos interpretan eso de que esa gloria de Dios que estaba sobre Moisés, en otras palabras, esa ley que le fue entregada, poco a poco iba a irse desvaneciendo para darle entrada a la gracia de Jesucristo. La mayoría de los intérpretes o los estudiosos están de acuerdo en que esa era la intención de Moisés al cubrirse con ese velo. Leamos el versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora Pablo nos cambia del ministerio de muerte al ministerio del Espíritu, que este es un término, el ministerio del Espíritu, que Pablo le da al nuevo pacto, el ministerio del Espíritu. El argumento aquí del Espíritu Santo es que la gloria que acompañó a la entrega a la entrega del Antiguo Testamento de la ley no era comparable a lo que el Espíritu Santo iba a hacer con nosotros en un futuro. La ley pues apuntaba a Jesucristo en ese nuevo pacto y esta tendría que ser una gloria superior evidentemente a lo que ellos estaban viviendo. Versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justificación. Ahora, al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto, Pablo lo está llamando el ministerio de condenación, porque todos estaban destinados a muerte. Y ahora nos resalta que ese ministerio de condenación dio paso a un ministerio de justificación, es decir, a un evangelio por fe, hermanos, por gracia. Eso es lo que Pablo resalta en todo su ministerio. Versículo 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Bueno, pues Pablo está resaltando que la entrega del pacto o del Antiguo Testamento, la ley, fue algo muy glorioso, pero no era nada comparable contra lo que vendría, dado que el nuevo pacto traería una gloria muchísimo más grande, hermanos, para nosotros. Versículo 11. Porque si lo que perece tuvo gloria,
mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es lo que perece, hermanos? Bueno, pues aquí se refiere a la gloria que se estaba desvaneciendo, no a la ley, porque la ley de Dios sigue vigente, hermanos, y la ley de Dios la tenemos que seguir cumpliendo, solo que ahora no la estamos cumpliendo como si fuera una carga sobre nuestras espaldas, la estamos cumpliendo con la ayuda del Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que permanece ahorita sobre nosotros, el nuevo pacto, ya que es el plan de redención para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que es permanente, ya que es una gloria permanente sobre nosotros, esa salvación que tenemos dada por medio de la gracia, hermano. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Vamos a ver qué dice la Biblia de la traducción actual, al lenguaje actual, en ese mismo versículo. Dice, tan seguros estamos de todo esto que no nos da miedo hablar. En otras palabras, dice Pablo, estoy tan seguro de lo que estoy hablando, de lo que estoy predicando, que el Antiguo Testamento fue muy glorioso, pero que el Evangelio de Jesucristo es todavía muchísimo más glorioso que el Antiguo Testamento. Y de eso estamos seguros, tenemos esta esperanza y no nos da vergüenza hablar sobre esto. Es a lo que se refiere el versículo 12. Veamos el versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahora, retomamos nuevamente lo del velo. Moisés cubría su rostro con un velo. Una cosa era el manto, no todos traemos a la mente que se ponía un manto, ¿no, hermanos? Pero una cosa era el manto que cubría la cabeza y otra cosa el velo que cubría la cara. Para que tengamos una idea, pues podríamos tomar de referencia cómo las mujeres en los países islámicos cubren su rostro, ¿no? De esa manera también Moisés cubría el rostro con un velo para que no le pudiéramos ver. De esa forma, hermanos, en aquellos tiempos, porque todo esto es simbólico, el acceso a la presencia de Dios estaba velada. No podíamos acceder a su presencia, había un velo. No se podía ver la gloria de Dios. Moisés, al cubrirse su rostro con un velo, impedía que la gloria de Dios manifestada en su rostro pudiera ser vista por las personas. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Eso de que se embotó es decir que ellos siguieron tercos con eso de aferrarse a la ley, hermanos. Aquí nos menciona que esto por Cristo fue quitado. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor Jesús muere, pasan una serie de eventos, ¿no? Y entre ellos, el velo del templo se rasgó. Eso también es un simbolismo, hermanos, de que ahora no hay nada entre nosotros y el acceso a la presencia de Dios. Ese velo que nos impedía ver la gloria de Dios fue quitado. Fue quitado y ahora todos tenemos derecho a accesar a la presencia de Dios. Ese velo que representa a Moisés en el antiguo pacto, con el cual él se cubría el rostro y que no podíamos ver la gloria de Dios, fue quitada por Cristo a través de su sacrificio con las buenas nuevas en el Nuevo Testamento, en la gracia del Evangelio de Jesucristo. Ahora, ese velo ya no existe, hermanos. Y por eso tenemos derecho y acceso a la presencia de Dios directamente, hermano. Podemos tener acceso a la gloria de Dios, hermano. Gracias al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, hermanos. Amén, ¿verdad? Versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Los judíos de ese tiempo, hermanos, y todavía, le tienen un gran respeto a Moisés. Para ellos no ha existido ni existirá otro profeta tan grande en el pueblo de Israel como Moisés. Así es que hablar de Moisés en medio de la ley con ellos, pues es casi como si habláramos de un Dios, ¿no? Le tenían mucho respeto. Incluso en la Biblia, hermanos, en Judas, en capítulo 1, versículo 9 de Judas, pasa una escena muy interesante, miren, vamos a leerlo. Judas, capítulo 1, versículo 9, solo es un capítulo, ¿no? Versículo 9 dice,
Cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí en la escena, hermanos, el arcángel Miguel está peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué sería, hermano? Algunos interpretan esto diciendo que si los judíos supieran dónde está ahorita, si tuvieran conocimiento dónde está enterrado el cuerpo de Moisés, seguramente ahí existiría un altar y le estarían haciendo adoración. Así que por eso se piensa, hermanos, que el cuerpo de Moisés no se sabe exactamente dónde está enterrado, no lo sabemos. Aquí dice que el arcángel Miguel se lo arrebató al diablo. Y esto era porque muy probablemente el diablo lo quería utilizar como un instrumento de adoración para confundir al pueblo, ¿no? Entonces, a ese grado, hermanos, tenía tanto valor este profeta Moisés para los judíos que incluso el Señor dijo, voy a desaparecer su cuerpo para que no se me desvíen y lo empiecen a adorar. Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Recordemos que se está refiriendo a una audiencia judía en Corinto, mayormente judía, porque también eran gentiles. La iglesia de Corinto eran judíos convertidos al evangelio, pero también estaba llena de gentiles. Ahora, el apóstol aquí enfatiza que cuando se conviertan al Señor, el velo se va a quitar. ¿El velo de quién? De los judíos, hermano, porque ellos tenían un velo. No podían ver más allá de la ley del pacto viejo, no podían ver a Jesucristo, tenían ese velo. Ellos tenían ese velo y únicamente les iba a ser quitado hasta que ellos se convirtieran. Y todavía, hermanos, esa rama del judaísmo que está muy centrada en la Torá, en la ley, continúan teniendo ese velo. No pueden ver la obra de Jesucristo todavía, siguen siendo sometidos a la ley, no pueden ver la grandeza de la muerte de Jesucristo en nuestra vida. Y dice la Biblia, hermanos, en el libro de Apocalipsis, que va a venir el tiempo en que a ellos se les va a ser quitado el velo. Y la nación de Israel van a ser los mayores evangelizadores de todos los tiempos, porque se van a convertir en masas, dice el libro de Apocalipsis, a través del mensaje que el pueblo de Israel va a traer al mundo cuando les sea quitado el velo, hermano. Eso es bien impresionante. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bueno, entonces Dios en el Antiguo Testamento, hermanos, pues es el mismo Señor que nos salva ahorita en el Nuevo Testamento, solo que ahora a través de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Es el mismo Dios que hizo los dos pactos, el pacto del Antiguo Testamento y el pacto del Nuevo Testamento. Pablo dice que el Señor es el Espíritu. Aquí nos da a entender que Él es el mismo que obra a través del Espíritu Santo y de que Jesús y que el Padre son un mismo. El apóstol resalta que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿A qué se refiere el apóstol con que ahí hay libertad? Bueno, pues es que tenemos ahora a un Espíritu Santo quien nos enseña, hermanos, cómo la gracia del Señor, la gracia de la obra redentora de Jesucristo en nosotros, nos hace libres del pecado, del mundo, de la inmundicia, de la maldad. Nos da una mente diferente para que nosotros escojamos ser libres de la condenación para el mundo que viene. Esa libertad, hermanos, pues evidentemente de alguna manera está limitada a ciertos aspectos porque no nos está dando la libertad de que hagamos lo que queramos. Como por ejemplo, viene a mi mente hace 20, 25 años, dentro del movimiento que hubo del pentecostalismo, salió un movimiento que se conoció como la risa santa, hermano. Tú entrabas a la iglesia y de repente, cuando la gente entraba en adoración, de repente la gente se empezaba a reír como loca, hermano. Y eran unas carcajadas así. Imagínate que estamos nosotros adorando como la alabanza que teníamos hace un momento. Y de repente, de la nada, la gente se empezaba a reír. Y a carcajadas, hermano. Tú te quedas, ¿qué está pasando, no? Y el único argumento para poder justificar que eso pasara en la iglesia, hermano, es una parte en la Biblia donde dice que Él pondrá su risa en mi boca. Era el único argumento y la gente, hermano, se reía como loca. Es que venía la gente nueva a la iglesia y pues, ¿qué iba a pensar? Pues que están locos aquí, ¿no? Así que el apóstol nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, hay una libertad, pero ordenada, hermano. No para ese tipo de cosas.
Y luego la gente se reía y se reía, hermanos, pero pues seguían siendo los mismos. Seguía pasando lo mismo en la iglesia, ¿no? Así que el apóstol Pablo, hermanos, al decir que hay libertad, él se refería también que nosotros teníamos libertad para tener acceso con el Padre, hermano. A eso se refería, porque antes en el Antiguo Testamento no tenías esa libertad. Había un velo, no podías ni entrar al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo. Eso era exclusivo para los sacerdotes y una vez al año. Así que esa libertad, hermanos, en el Espíritu es que podemos entrar a la presencia de Dios sin ningún problema ahorita. Bueno, finalmente el versículo 18 nos dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bueno, aquí ahora el apóstol nos dice que a cara descubierta, dice, es decir, ya no tenemos el velo, estamos viéndonos en un espejo, dice, a cara descubierta la gloria del Señor. En aquel tiempo, hermanos, los espejos no eran como los espejos que tenemos ahorita donde se ve bien claro, ¿no? Pues ahorita hay unos espejos que tienen hasta aumento, se te ve hasta toda la imperfección del rostro, ¿no? En aquel tiempo los espejos eran de metal pulido. Y esos espejos, en esos espejos no se podía ver con total claridad el rostro. No se podían ver como los espejos que tenemos ahorita, pero sí se podía ver una imagen de cómo estabas vestido, de cómo lucía tu rostro. Aquí el apóstol Pablo lo que quería decir, que así como nosotros nos acercamos en esa confianza y en esa intimidad a ver nuestro rostro en un espejo, de esa forma también nosotros nos acerquemos confiadamente a ver el reflejo de la gloria del Señor en su palabra, ¿no? Eso es lo que quería dar a entender el apóstol Pablo y ellos comprendían perfectamente porque el espejo de ese tiempo, decíamos, no podía reflejar una imagen completamente clara, pero un poquito más adelante, el apóstol nos dice que veíamos en el espejo la gloria del Señor y que esta nos iba a ir transformando de gloria en gloria. Es decir, conforme más veíamos el reflejo de la gloria del Señor en ese espejo que veíamos, forzosamente el Espíritu Santo tiene que ir haciendo un trabajo en nuestras vidas, de tal forma que si éramos impacientes, ahora poco a poco somos un poquito más pacientes. Si éramos muy corajudos, poco a poco el Espíritu Santo va trabajando con nosotros y nos empieza a ser un poquito más tolerantes, poco a poco. Si nosotros éramos muy groseros de palabra, entonces el Espíritu Santo poco a poco está trabajando con nosotros de gloria en gloria para que nosotros vayamos cambiando de vocabulario. A eso se refiere el apóstol cuando dice que somos transformados de gloria en gloria en una misma imagen, hermano. Pero si nosotros, hermanos, pues no cambiamos, no vemos ese avance de gloria en gloria, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? No estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque tenemos que ser transformados poco a poco, no de golpe. ¿Hasta cuánto tendría que ser esa gloria en nosotros, hermanos? Dice aquí que de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Hasta dónde tendríamos que llegar en esa transformación, hermanos, de nuestra imagen? Dice la Biblia que hasta que seamos como Jesucristo, ¿no? Bueno, en esta tierra creo que va a ser muy difícil, solo que hasta que estemos allá. Pero mientras estemos aquí, hermanos, una de nuestras metas es irnos transformando de gloria en gloria hasta que lleguemos a esa imagen del modelo de Jesucristo. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos. Entonces, en conclusión, por el Espíritu del Señor, dice el apóstol, no vamos a llegar a vernos reflejados en ese espejo y vamos a ser transformados de gloria en gloria. Vamos a ver la gloria de Dios reflejada en ese espejo. Vamos a ir avanzando poco a poco conforme hagamos actividades espirituales que el Señor nos demanda y todo esto no es por el poder de nuestras fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo, dice el apóstol. Así que esas dos grandes diferencias entre el poder glorioso que tenía el Antiguo Testamento y la gloria esta que tenemos ahorita de la gracia, gracias al Señor, esa gran ventaja que tenemos de que el Espíritu Santo está con nosotros, esa es la gran diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermano, que ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo, es decir, tenemos a Dios en nuestro corazón.
En el Antiguo Testamento la gente no tenía el Espíritu Santo, tenían la ley, tenían la dureza del Antiguo Testamento. Difícilmente ellos sin la ayuda de Dios iban a ser salvos, pero ahora nosotros, hermanos, que estamos sobre la gracia, tenemos un tesoro más valioso, que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es lo que el Espíritu Santo, perdón, esto es lo que el apóstol Pablo les está enseñando a los corintios. Ustedes estaban con los ojos vedados, ya no tienen ese velo. Ahora el Espíritu Santo les ha quitado ese velo y gracias a la acción redentora de nuestro Señor en la cruz, ahora ustedes ya son libres para ver, tienen la libertad para ver la gloria de Dios. No como antes, que el pueblo no podía ver la gloria de Dios. Ahora ustedes la pueden ver a través de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Es lo que el apóstol Pablo está enseñando en el capítulo 3. Bueno, y con esto terminamos este mensaje, no sin antes pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, a seguir creciendo en esta gloria en gloria a través de esa imagen transformadora que tenemos de Él, ¿no? Oremos, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Es emocionante estudiar tu palabra, Señor, y encontrar esas perlas que están ahí escondidas y que están a nuestro acceso libre, Señor. Gracias por esa libertad que ahora nos da, Señor, para accesar a tu presencia, esa libertad que tenemos para poder comunicarnos contigo y no a través de un sacerdote y un sacrificio como era antes. Gracias porque ese velo ya fue quitado de nuestros ojos y ahora estamos aquí, Señor, reflejando tu gloria en un espejo hasta que esa luz llegue al mediodía, la luz de la aurora, y sea perfecta cuando estemos contigo allí en la eternidad, Señor. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo siga tocando nuestro corazón, que siga trabajando con nosotros. Seguimos siendo pecadores, Señor, no somos perfectos, seguimos teniendo debilidades y te pedimos que tú sigas moldeando este barro, Señor. Sigue moldeando estos vasos, Señor, para llegar a ser perfecto como tú lo fuiste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.